los que están hoy presentes aquí. Hemos preparado con mucha ilusión este acto porque fundamentalmente nos acompaña una de las mujeres que más de la historia reciente se ha significado, que pasamos ahora mismo a conocer un poco más. Nos acompaña la directora insular, Patricia León, y bueno, sobre todo porque hay mucha gente y nos alegramos mucho, ¿no? Este conversatorio se propuso porque habría que celebrar un 8M distinto, que no fuese solamente los discursos, que no fuese solamente pues las imágenes en las redes, sino que fuese algo más personal, más íntimo, ¿no? Y que además nos ayudase a entender todo el proceso que ha supuesto el 8M, ¿no? Saben que ahora mismo se está celebrando los 50 años del Día Internacional de la Mujer, de las mujeres para el resto de las mujeres, y queríamos contar con la presencia de María Eugenia Monzón Perdomo. Ella es licenciada en Geografía e Historia, doctora en Historia Moderna, tiene una trayectoria en investigación, sobre todo en la historia del movimiento feminista en Canarias, tiene una publicación, tiene artículos y publicaciones relacionadas con las mujeres en Canarias y tiene una trayectoria también activista. Es que la miro y digo, si es que la conozco toda la vida. Es que María Eugenia y yo hicimos la carrera juntas. Ella era más adelantada que yo, un añito más. Y luego coincidimos en la faceta activista. Ella perteneció a la coordinadora feminista de Tenerife y no ha parado desde entonces. No ha parado de publicar, no ha parado de investigar, no ha parado de hacer activismo político dentro de las organizaciones en Canarias como el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife y la Plataforma 8 de Marzo, actualmente Plataforma Feminista 8M Tenerife. Y ha participado, le han dado incluso un premio del ISI, que estábamos diciendo ya hace 5 años. 5 años, ¿no? La idea de este conversatorio es hacerlo de una manera muy informal, que la gente, bueno, si tiene alguna pregunta y nos da el tiempo también poder hacerlo, ¿no? Conversar significa eso, ¿no? No es una entrevista al uso, no soy periodista, con lo cual nadie me puede decir que lo hago mal como periodista porque no lo soy. Y bueno, nos acompaña, como les decía Patricia, que también va a formar parte de las preguntas que se le puede hacer a María Eugenia Monzón. Yo sí digo, vamos a conocer, se va a estructurar en 3 partes. Una, vamos a conocer un poquito más su actividad personal y profesional. Otra va a ser las desigualdades que ahora mismo nos encontramos, ¿no? Los obstáculos que ahora mismo tenemos. Vamos a aprovechar que ella ha publicado la historia del movimiento feminista en Canarias, los retos que hemos tenido y también hitos importantes que ha hecho que bueno, ya lo dirá ella para no adelantarnos, pero bueno, algo se ha hecho dentro del movimiento feminista en Canarias que ha supuesto cambios importantes, ¿no? Y luego pasaremos a ver, ella ha sido también directora del máster de las políticas de igualdad de género en la Universidad de La Laguna y fue precursora del Centro de Estudios de las Mujeres, es decir, que es que lo tiene todo. Y yo siempre digo, ¿no?, que hay amigas que lo son porque te vienen dadas y hay amigas por elección, ¿no? Y la verdad que el caso de María Eugenia es porque nos conocimos y también porque la elegí mi amiga, ¿no? Es una mujer que hay que aprovecharla. Es muy valiosa y yo estoy muy, muy orgullosa de que sea mi amiga, ¿no? Ay, estas cosas me emocionan. Y bueno, damos comienzo, ¿no? María Eugenia, si te parece, pues cuentas un poquito qué te llevó desde el activismo a la academia, ¿no?
Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, por acudir a esta conversación, porque en realidad es una conversación. Y bueno, tengo que agradecer a mi amiga Ana Peña, pues nada, la presentación que ha hecho, porque la verdad que no me reconozco tampoco en todas las cosas que dice Ana, ¿no? Pero sí es verdad y coincido con ella en que es una amistad por elección, ¿no? Es decir, que nos hemos encontrado en varios momentos de nuestras vidas respectivas y bueno, y en los últimos tiempos es como más coincidente, ¿no? Será la edad que ya estamos, ¿no? Grandes para discutir, ¿no? Ya es amistad sólida. Bueno, como es una conversación, yo espero que sea conversatorio, ¿no? Que conversemos y que no sea el monólogo de mi vida, ¿no? Que tampoco hay mucho que contar, ¿eh? Por todo lo que ha dicho Ana, pero bueno. Bueno, la pregunta de cómo llegué a combinar la investigación y el trabajo en la universidad con el activismo. Bueno, lo primero fue el activismo. Yo llegué a la Universidad de La Laguna y yo soy de Las Palmas, aunque no se me note mucho ya. Yo llegué en el año 80 a estudiar historia y desde el momento que llegué, bueno, yo creo que ya en el primer cuatrimestre, que antes no era así, pero bueno, en los primeros meses yo ya estaba interesada en aquellas mujeres que se reunían en la escalera de la universidad, del edificio antiguo, y hay alguna por aquí que estaba por allí, ¿no? en ese momento. Y ya me empezó a interesar, ¿no? Me empezó a interesar el feminismo, los debates, aquellas mujeres que hablaban de cosas tan nuevas para mí, ¿no? Y bueno, y me interesó eso y volvía a clase, iba a clase y las cosas que yo oía de las mujeres, desde luego no estaban en los planes de estudio que me tocaron a mí, ¿no? No hablaban de las mujeres en la historia. Y bueno, a medida que profundizaba en el movimiento feminista, a medida que ahora se dice que somos activistas, en aquella época éramos militantes del movimiento feminista y a medida que conocía más cosas, más me daba cuenta que había un vacío enorme en la historia, que la historia no había contemplado al sujeto histórico mujer y que era algo que no se podía pasar, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la Universidad Canaria de los años 80, ¿no? De la década de los 80. Bueno, pues una vez que yo culminé mis estudios y que pude dedicarme a la investigación, pues intenté subsanar ese hueco, ¿no? Intenté, bueno, pues empezar a preguntarme por las mujeres en la historia y empezar a contagiar también a mis compañeros y compañeras y al alumnado, una vez que fui profesora en la licenciatura de Historia. Bueno, en lo que Ana prepara el micrófono, yo, bueno, María Eugenia, agradecerte muchísimo el que estés aquí. Para nosotras ha sido un honor poder abrirte las puertas del Cabildo, de las puertas de todos los tinerfeños y las tinerfeñas. Yo cuando estábamos preparando el 8M, Ana lo dijo al principio de su intervención, ¿no? Queríamos hacer algo diferente, con una perspectiva diferente, traer una mujer de la tierra, ¿no? que hubiese estado involucrada desde el principio, por así decirlo, de su vida o de su activismo en Tenerife, ¿no? Entonces, el nombre que efectivamente salió en primer lugar fue el tuyo. Yo ya soy una admiradora tuya, tú lo sabes, Ana te lo hizo saber. Con lo cual, bueno, poco que decir sobre tu trayectoria, que Ana la ha dicho. Yo sí me gustaría, para las personas que no lo sepan, Ana es la jefa de unidad del servicio administrativo de la Dirección Insular. Ella, aunque nunca se lo va a reconocer a sí misma, sí me toca hacerlo a mí, es una mujer que ha sido una impulsora absoluta de las políticas de igualdad dentro del Cabildo Insular de Tenerife, la creadora, la mamá del Marco Estratégico Tenerife Violeta, que son nuestra hoja de ruta desde el año 2012, que creo que es importante saberlo, aunque luego ya hablaremos en el bloque de políticas de igualdad, ¿no? de todo lo que se está haciendo desde el Cabildo, porque además esta casa, esta corporación es pionera siempre en las
acciones que se llevan a cabo, ¿no? Y siempre apostamos, ahí está el boletín y el historial del mismo, que nosotras trabajamos mucho, apostamos por las mujeres de aquí, ¿no? Por las mujeres canarias, por las mujeres tinerfeñas que luchan desde el lado de nuestra casa porque la vida de la mujer sea pues más igualitaria, ¿no? Más justa, ¿no? La sociedad más justa que todas buscamos. Entonces, agradecerte muchísimo que estés aquí, agradecerte que nos regales tu tiempo y tu historia de vida, que es trascendental para entender el activismo en esta isla. Y bueno, Ana lo pasó así de soslayo, pero mucho tuviste que ver en la creación del Instituto Canario de la Mujer en aquel entonces, ahora el ICI, aparte de formar parte de la plataforma del 8M y del Foro contra la Violencia de Género. Creo que es una mujer muy valiosa. Cuando repartimos o publicamos, ¿no?, este conversatorio, te he de decir que muchas personas me escribieron hablándome muy bien de ti como profesora, así que creo que eso también es un aliciente, ¿no? Y que estaban, bueno, pues encantadas de que hubiésemos apostado, ¿no?, porque estuvieras aquí. Creo que es importante decir esas tres cositas que he dicho, porque enmarcan un poco la decisión que tomamos de por qué hacer este conversatorio, por qué María Eugenia Monzón, que es una mujer espectacular, con una carrera brillantísima, pero aparte de eso, con un activismo comprobadísimo también y sin género de dudas, y me parece importante aportarlo sin perjuicio de que, bueno, que ahora Ana continúe haciéndote esas preguntas que nosotras estamos locas por escuchar tu respuesta. Muchísimas gracias por tantas alabanzas. La verdad que, bueno, espero estar a la altura, ¿no?, de todas esas expectativas. Bueno, también decirles que cualquiera que de verdad que quiera intervenir, preguntarle a María Eugenia cualquier cosa que quede fuera del tintero, pues encantada seguramente que estará de responder, ¿no? Antes decía María Eugenia que la primera vez fue como en las escaleras se reunían las mujeres, que algunas caras están por aquí, ¿no?, de la universidad, y aquello te llamó la atención, ¿no? Fue un legado que recibiste, ¿no? ¿A qué legado cogerías tú como este fue un hito importante en mi vida sin marcha atrás? ¿Y cuáles crees, qué legado vas a dejar tú para cuando lleguen a decir, yo sé ya, porque me lo han dicho, pero bueno, quiero que lo digas tú? Bueno, yo soy estoy muy involucrada con la defensa de la genealogía, ¿no?, el concepto de la genealogía. Lo repito mucho en las clases al alumnado y yo creo que ahora hay que hacer más hincapié en la cuestión de la genealogía, es decir, de dónde venimos y lo que les debemos a las personas con las que hemos aprendido, ¿no? Y digo que hay que hacer más hincapié ahora porque yo creo que estamos en unos momentos en los que ese concepto de lo que he aprendido, ¿no?, de lo que vienen de lo que han conseguido las de antes y que yo me estoy beneficiando ahora, lo digo en sentido general, ¿no? Bueno, hay poco reconocimiento. Yo creo que hay mucho de, voy a utilizar una expresión que usa un compañero, bueno, mucho de porque yo lo valgo, ¿no? Es decir, yo estoy aquí y yo lo sé todo, ¿no? Lo digo porque doy clase en primero del grado y la verdad es que te topas, ¿no?, con este tipo de planteamientos, ¿no? Entonces yo reivindico mucho, ¿no?, el concepto de la genealogía y en este caso yo creo que el que yo personalmente esté aquí es, bueno, esté aquí, que piense como pienso, que haya hecho lo que haya hecho a lo largo de mi vida, es porque coincidí en ese momento de mi vida, cuando todavía era pues casi una adolescente, ¿no?, con 17 años, coincidí con un grupo de mujeres que llevaban mucho tiempo trabajando en esto, ¿no?, que llevaban mucho tiempo trabajando por la igualdad, que estaban trabajando por el feminismo. Muchas mujeres que, bueno, pues que se brindaban a enseñar a las que estábamos llegando, ¿no?, y que nos acogían en la organización donde ellas estaban, donde militaban y nos enseñaron lo que era el feminismo y nos enseñaron a militar en el feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un legado que tengo que reconocer, ¿no?, de todas mis compañeras de la Coordinadora Feminista.
tengo que reconocerlo porque es así, ¿no? En cuanto al legado que yo pueda dejar, pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Con esto mismo que acabo de comentar de la genealogía, pues no sé si en algún momento dirán, bueno, pues mira, María Eugenia, aquella, ¿no? Pero bueno, yo sí que, si de algo estoy contenta en mi trayectoria, bueno, militante es una cuestión muy colectiva, ¿no? Pero en mi trayectoria profesional yo estoy muy satisfecha del tiempo que he invertido en construir el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna. Estoy muy contenta de haber puesto en marcha el Máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad. Y estoy muy contenta con tener una asignatura que es Historia de las Mujeres y las Relaciones de Género en el grado en Historia. Y además estoy muy contenta porque estoy satisfecha en porque en el caso de la asignatura del grado en Historia tiene continuidad, porque bueno, pues hay alumnas que han seguido la trayectoria y eso da muchísima satisfacción, la verdad. Bueno, sí, era lo mismo que te iba a decir yo si tú no lo habías dicho. Sí, creo que eso es importante, ¿no? Porque tú lo decías bien, antes era un desierto, o sea, en la universidad no se hablaba de las mujeres, no se hablaba de la historia de las mujeres, no se habla de nada que tuviera que ver con las mujeres, salvo llamarnos locas, ¿no? Y hacer todo ese proceso, ¿no? De ir construyendo, que nunca fue fácil, ninguno de ellos, ¿no? El instituto, luego el centro, luego el máster, el curso superior incluso, ¿te acuerdas? Al principio. Eso todo ha hecho que las mujeres, de hecho, nosotros cuando recibimos a las compañeras de práctica del máster, sí que se ve una historia, o sea, era impensable. Con lo cual sí que dejas un legado, compañera, importante. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a María Eugenia? ¿No? Vale. Vamos a centrarnos en el 8M, ¿vale? Tú si tuvieras que explicar qué es el 8M, Día Internacional de la Mujer, ¿qué elementos destacarías como, imagínate, alguien pregunta, dime qué es el 8M, ¿tú qué responderías? Bueno, como es personal, ¿no? El conversatorio que estamos teniendo, bueno, para mí el 8M sigue siendo un día muy especial, ¿no? Yo estaba haciendo cuentas el otro día, bueno, este será mi 41, 8 de marzo, y yo creo que no ha faltado a ninguno. Afortunadamente tengo buena salud más que por nada, ¿no? No ha faltado a ninguno y yo creo que es una fecha que llevamos inscrita, ¿no? No sé, yo donde quiera que estuviera sabría que es el 8 de marzo y sabría que tengo que ir a la manifestación del 8 de marzo. Para mí es especial porque es un día de conmemoración, desde luego, pero yo también creo que es un día de celebración, es un día de encuentro, es un día en el que las mujeres nos sentimos protagonistas y eso que cuando mis primeros 8 de marzo fueron aquellos en los que pasaban sin pena ni gloria, en los medios de comunicación, pasaban sin pena ni gloria y salíamos a la calle y gritábamos y nos desgallinábamos y estábamos satisfechas, nos íbamos de cena, nos organizábamos actos para las mujeres y para mí ese es el 8 de marzo, el encuentro con otras mujeres, ¿no? El compartir con otras mujeres. Bueno, pues una historia de vida, ¿no? y unas ideas y unos valores. Y claro, los 8 de marzo, en esos 41, 8 de marzo, 1:40, porque mañana será el 41, bueno, hemos pasado por muchas situaciones y hemos pasado, bueno, pues por momentos de altos y momentos de bajo, ¿no? Y no sé, probablemente para mí una gran satisfacción fue el 8 de marzo del 18, en la huelga feminista. Yo en la huelga feminista yo creo que me sentí
recompensada de todos los 8 de marzo anteriores, ¿no? De toda la trayectoria de los 8 de marzo se veía reflejada en la calle, ¿no? Fue muy emocionante. María Eugenia, si me permites, no podemos abstraernos del contexto social, ¿no?, y político que estamos viviendo en este momento. Entonces, a mí muchas veces me han preguntado, y quiero trasladarte a ti la pregunta, yo luego te digo lo que yo contesto a esa pregunta, pero bueno, es evidente que estamos evidenciando algunos discursos que abocan a los retrocesos, ¿no? Y me gustaría saber si tú crees que sigue habiendo esperanza en cuanto a las creencias que compartimos en esta sala, ¿no? Las políticas de igualdad. ¿Crees que nosotros seguimos viviendo en una sociedad comprometida y que seguimos teniendo ese elemento de lucha claro y conciso, o que quizás deberíamos replantearnos algunas cosas? Bueno, es una pregunta muy interesante porque yo creo que estamos ahí, ¿no? Estamos ahí reflexionando sobre hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer, ¿no? Yo siempre digo que los derechos que tenemos las mujeres en la actualidad los hemos conquistado. A nosotras no nos han regalado nada. Nada, nos han puesto impedimentos absolutamente para todo lo que hemos deseado, todo lo que hemos reivindicado, que son cuestiones de justicia, ¿no? Ya lo decía Mary Wollstonecraft, bueno, es justicia que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres. No nos lo han puesto fácil, son conquistas, y además son conquistas que pueden ser reversibles, porque es que nuestros derechos están en manos del poder, están en manos de los que detentan el poder y están en manos fundamentalmente de los hombres. Y evidentemente aquí estamos hablando de una cuestión de, pues de reparto, ¿no? Y bueno, pues hay algunos que no quieren repartir y otros que sí. Hemos ganado mucho, hemos ganado muchos compañeros en esta lucha. Como tú decías, estamos en un momento en el que vemos ya claramente, ¿no?, un discurso que ataca directamente a las mujeres. La ultraderecha internacional, la europea, la española y la canaria, ¿no?, porque también aquí tenemos representantes de la ultraderecha, han puesto su punto de mira en las mujeres. Su objetivo, bueno, es el feminismo en primer lugar, que nos miran como enemigas, ¿no? Y las mujeres, todas las mujeres, porque el objetivo de esta ultraderecha es devolvernos a nuestra casa. Es devolvernos a los valores tradicionales que nosotras hemos superado, que nosotras hemos demostrado que podemos estar en cualquier lugar y en cualquier esfera. Entonces, este planteamiento yo creo que lo tenemos que tener muy claro, muy claro. Las feministas, todas las mujeres, tenemos que tener muy claro que este es el peligro y es inminente, lo tenemos ahí. Es inminente que nos ataquen. Entonces, yo ante esto diría organización. Nos tenemos que organizar. Tiene que ser una lucha colectiva, tenemos que unificar nuestros objetivos de lucha y defender todo lo que hemos conquistado. Yo un poco contesto algo un poco, o sea, en la línea del tuyo, ¿no? Pero siempre hablo de que sí que creo que sigue habiendo esperanza, ¿no? Nosotras, cuando hacemos esas reuniones, esos encuentros insulares del marco estratégico presenciales una vez al año, y yo veo el compromiso de la sociedad tinerfeña, siempre digo que sí hay esperanza, que hay muchas cosas que alcanzar, efectivamente, ¿no? Tú lo has dicho, Pedro Cerolo también tiene una frase muy bonita en cuanto a los derechos se conquistan, pero también se luchan para poder mantenerlos, porque efectivamente son todo y cada uno de ellos reversibles, ¿no? Y también un poco recalcar esa organización, ¿no?, feminista, y ese entender que no estamos en una lucha de mujeres, sino en una lucha de toda la sociedad. Nosotras desde la Dirección Insular hemos siempre recalcado mucho ese mensaje, ¿no?, que esta no es una lucha que nos atañe solo a las mujeres, sino que es de toda la sociedad, que nosotras también necesitamos que ellos se sumen, porque al final dime tú si no estás de acuerdo, ¿no? El que lucha por la igualdad, lucha por los derechos humanos y por la justicia y la paridad, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, veo que compartimos un poco el discurso, ¿no?, de que sí que hay esperanza, sí que hemos conseguido avanzar muchos logros, incluir en esta lucha no solo
a las mujeres, sino que también hay mucho hombre que está de nuestro lado. Yo siempre digo que la persona más feminista que yo he conocido en mis 38 años es mi padre, entonces está claro que algo hemos hecho bien hasta este año, ¿no? Y que tenemos que seguir trabajando, y que sí que hay esperanza en mantener un poco esa lucha, ¿no? Y me parece muy importante también el elemento de la genealogía, ¿no? El que sepamos de dónde venimos y nos planteemos a reflexionar dónde queremos llegar, ¿no? Porque efectivamente el devenir loco de la vida diaria, ¿no? Nos a veces un poco perder el foco, y creo que es importante que desde la universidad, que además nosotras creemos en la cultura como elemento vehicular para poder alcanzar a la mayor población posible con estas políticas de igualdad, ¿no? Desde la universidad se ponga el foco en este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en que hemos ganado muchos aliados, ¿no? Y de hecho, yo creo que esta reacción, ¿no?, que estamos observando, que estamos viviendo, seguramente es fruto de todos los avances que hemos conseguido, ¿no?, de todas las conquistas que hemos conseguido, y es el miedo, ¿no?, es el miedo que se apodera de determinados sectores de la sociedad, bueno, por una mala interpretación de lo que es la igualdad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, y la universidad, como bien dices tú, es un foco de transmisión de ideas, ¿no?, de construcción de pensamiento crítico, y eso es en lo que deberíamos centrarnos, ¿no?, en la universidad. Yo quería decir, en relación a lo que acaba de decir María Eugenia, que yo creo que la medida de lo que hemos conseguido es la virulencia de la reacción que se está produciendo, porque yo tengo clarísimo que todo esto viene del triunfo que se plasmó de una forma tremenda en el año 18, y de ahí hasta aquí la reacción. Toda revolución tiene una reacción, y en esas estamos. Y en el tema de la genealogía, yo lo veo como una carrera de relevos. Ustedes bebieron de aquellas mujeres que estaban en las escaleras de la universidad, y ahora ustedes están nutriendo a otra generación que va a seguir. O sea, yo creo que de todos tus logros, de toda tu maravillosa carrera y currículum, el más relevante es el de la docencia, el que estés trabajando en primera persona para reivindicar una historia de mujeres que va a perdurar, porque de alguna manera es lo que tenemos que conseguir. Gracias. Gracias a ti, Inma. Bueno, eso que decías, antes se acercó una antigua alumna que está por ahí, y eso justo me decía, ¿no? Ahora ella es profesora en un instituto, y bueno, pues ese es el relevo que decía Inma. A ver, cuando hablas de activismo, que ahora ya no es militancia como tú empezaste, sino somos activistas, o bueno, intentamos ser activistas, yo, por ejemplo, me gustaría saber si el lenguaje no nos está condicionando y si deberíamos retroceder también, como está retrocediendo la sociedad, y volver a hablar de militancia como una acción un tanto más belicosa y no tan de buenismo, de activismo, sino parece como que hay un buenismo ahí, ¿no? No sé si conocen ese tipo de palabrerío que tiene la juventud, pero pienso que a lo mejor deberíamos volver a ser más militantes y menos activistas. Esa pregunta es muy interesante. Es muy interesante porque tiene que ver también con la propia organización de los feminismos en la actualidad. Claro, cuando nosotras militábamos, y miro para Lola, ya nombro a todo el mundo, a todas las que conozco que están en la sala, porque además Lola es de las que estaban en las escaleras. A Lola la conocí en las escaleras de la universidad. Bueno, en aquella época militábamos porque militar significaba un compromiso
un compromiso activo, un compromiso, bueno, de compromiso hasta económico, ¿no? Que pagábamos unas cuotas por estar en la Coordinadora Feminista, que fue mi organización de referencia, ¿no? Claro, de ese momento, ¿no? De ese momento de la militancia, de esa identificación y de esa identidad, porque yo creo que yo también generé, y yo creo que todas, ¿no? Generamos nuestra identidad como feministas en ese entorno, ¿no? De eso, claro, te estoy hablando de hace 40 años, ¿no? De eso la sociedad ha cambiado muchísimo. Nosotras también hemos cambiado, pero la sociedad ha cambiado muchísimo. Y las formas de organización actuales son completamente distintas a de la juventud, ¿no? Completamente distintas. Entonces, claro, el activismo parece como más suave, más light, ¿no? Más suavito, sí. Más suavito, ¿no? Más, vale, sí estoy, pero estoy ahora y luego no. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que reflexionar, ¿no? Sobre, pero claro, reflexionar en cómo lo encauzamos, porque nosotras como feministas que hemos continuado, ¿no? en todo este tiempo, las preguntas que nos hacemos es ¿dónde está la gente joven? ¿No? Pero es que igual la gente joven ya no se siente identificada con esa forma de organización que teníamos nosotras. Tendríamos que averiguar cómo, porque feministas hay, ¿no? La juventud se siente feminista, mayoritariamente diría yo, mayoritariamente. Y además, bueno, se siente de los feminismos, porque ya no hay un feminismo, ¿no? Se sienten de los feminismos y cada una del suyo. Pero es identitario también, ¿no? Se sienten, tienen una identidad con su activismo feminista. Entonces tendríamos que indagar, ¿no? Porque hay mucho activismo en las redes, creo yo, porque yo no estoy, me imagino por lo que oigo. Como un fast activismo, ¿no? Como la fast food, pues fast. Claro. Pero como bien sabes, Teresa, porque tú eres docente y estás con la gente joven, bueno, y quien esté con la gente joven día a día, es que tenemos que estar con ellos, no podemos dar marcha atrás. No, ya decirle vamos a lo mío, que lo mío era mejor, no. Es decir, es a lo tuyo, pero vamos a ver cómo lo mejoramos, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos a más, cómo intervenimos más, cómo... Y tengo otra reflexión ya, de carota total. Es una duda. Están hablando de las estructuras sociales y políticas que nos afectan a las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Pero creo que también deberíamos hablar del ámbito económico, ¿no? O pensarlo, porque, por ejemplo, yo he trabajado muchos años en el sur de la isla, de Tenerife, y muchas madres de mis alumnos son trabajadoras de piso, limpiadoras de piso. Entonces son mujeres que, además de no tener tiempo que dedicarle a sus hijos porque trabajan 1000 horas, llegan agotadas, no tienen una economía solvente y sólida. Y creo que es importante todo este problema que tenemos en Canarias sobre el turismo, la masificación, también pensarlo en el ámbito feminista. Nosotras, las feministas, tenemos que intentar solventar este problema o dar opciones para solventar este problema, porque las mujeres somos las que nos estamos viendo muy afectadas por esto. No solo la isla, como hablan, del medio ambiente, sí, que sí, pero el problema de la mujer. Sí, precisamente esa es la perspectiva de género. Es decir, que en cualquier ámbito, creo que las luchas son todas interesantes, todas son necesarias, pero todas ellas deben tener una perspectiva de género, porque como tú bien has dicho, a las mujeres nos afecta todo de una manera distinta. Entonces, bueno, siempre ha sido un objetivo del feminismo, de los feminismos, intervenir en todos los ámbitos, estar presente en todas las luchas para intentar, bueno, pues evidenciar, ¿no? que sí, que hay que cambiar el modelo turístico, por poner un ejemplo, ¿no? Pero hay que cambiarlo que nos beneficie a todas y todos, ¿no? En eso, pero sí, es la perspectiva de género, ¿no? Es intentar que las miradas abarquen todas las problemáticas.
Si me permiten, acabamos de hablar de la juventud, que para nosotras es una parte de la población súper importante, ¿no? Nosotras siempre hablamos de la juventud como el futuro. O sea, si no invertimos en el futuro, pues no va a existir. Y tenemos aquí al consejero de Juventud del Cabildo Insular de Tenerife. Y entonces me gustaría, si me lo permites, María Eugenia, preguntarle qué opina, ¿no?, sobre la posición de la población más joven de la isla, sobre el feminismo y qué es lo que percibes desde tu posición, ¿no? Sí, gracias, directora. Justo iba a salir porque tengo que estar en el sur en 40 minutos, pero si la directora dice que me quede, yo me quedo. Agradecer la intervención. Yo creo que, María Eugenia, la verdad es que estás haciendo una exposición magnífica. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que no tenemos que de traérnoslos para llevarlos a lo que nuestro era mejor, sino, oye, vamos contigo con lo tuyo, vamos a intentar mejorarlo. Y yo creo que eso es la clave, ¿no? Dentro del movimiento juvenil, desde mi punto de vista, y lo que día a día estamos encontrando, es cierto que ese formato de asociaciones que yo soy un poco más joven, pero es cierto que sí considero que funcionaba muy bien, además para las administraciones mucho mejor también que se aglutinaran en asociaciones, a día de hoy en la juventud no está funcionando, ¿no? Coincido contigo en esa reflexión. Y yo creo que el mayor reto que tenemos por delante para que ese activismo o esa militancia en redes sociales no se quede en eso, sino que venga más allá, es en cómo conseguimos enamorar a esos grupos no formales que se forman puntualmente para ir a la manifestación del 8M, por ejemplo, para que luego sigan con eso, ¿no? No es algo que solo pasa con el feminismo y con la igualdad y con todos los movimientos relacionados con la mujer, sino en la juventud en general. Yo todavía no he dado con la clave, pero es un reto que creo que entre todos y todas podemos ir caminando para eso, para que en esta mesa, dentro de 10 años, esté María Eugenia ahí también, pero que haya una persona joven que haya empezado en la militancia feminista y esté consiguiendo logros, ¿no? Yo creo que esa es un poco la filosofía que desde Igualdad y Juventud compartimos. Gracias. Gracias por quedarte, ¿eh? Yo toda mandona. Que se nos ha ido casi toda la mañana. Pero a mí me gustaría, María Eugenia, estabas contando antes, ¿no?, de esa militancia que apuntaba Teresa, ¿no?, la compañera, de ese activismo que luego se llamó activismo. Para mí el activismo, yo siempre dije que yo no era activista, no lo soy además, es que no lo soy. Porque yo, claro, el activismo yo siempre le digo que hay gente que tiene un book en Facebook y ese es el activismo, el book. Tienen un book que normalmente se miran, se retroalimentan entre ellas mismas y dicen qué feminista soy, ¿no? Es verdad, como decía el director, ¿no?, que después se agrupan, salen a la calle y la montan. Pero esas no son las del book, esas son las que también están en la red, pero su feminismo comparte algo más. Me parece importante que se esté hablando justamente aquí de eso, ¿no?, porque hubo una transición de lo que fue la academia, luego decíamos 50 años todavía, ¿no?, que se inaugura el Día Internacional, 50 años de lucha, 50 años de militancia, 50 años también de activismo poco, porque en aquella época no había activismo posible en red, pero vaya, que nosotros lo teníamos a nuestro modo. Y sí me parece que es importante, lo decías tú, de cómo los feminismos canarios, ¿no?, y lo que tú has estudiado de esos feminismos que también tuvieron hitos. Y lo conecto con que uno de los hitos ya, ¿no?, que fue, pues bueno, lo que hoy se conoce como el Instituto Canario de Igualdad, que antes era el Instituto de la Mujer, ¿no?, que fue un logro del movimiento, perdona que te lo este aporte, porque lo que quiero es, ya que estamos ya como al final, ¿no?, ese salto entre lo que es un movimiento feminista de calle, de impugnación revolucionario, con la institución, ¿no? Tú, de ese activismo revolucionario, militante, que pasas en las calles, ¿no?, pasamos en las calles a la vía institucional, ¿no?, que es complicado, ¿no? Y cómo a partir de que, bueno, antes, en los 80, a principios de los 80, aquí casi 10 años después, se empezaban ya a hablar a políticas de igualdad, ¿no? Y de aquellos, María Estolares. Sí, es la convivencia del movimiento feminista con las instituciones es siempre compleja.
ha sido siempre compleja. Es compleja porque, bueno, pues porque las instituciones tienen una hoja de ruta, tienen un, en fin, tienen un compromiso con la sociedad, es verdad, ¿no? Pero claro, las demandas del movimiento feminista van más allá, ¿no? Es verdad que la creación, que el movimiento feminista actuó, ¿no? para la creación del Instituto Canario de Igualdad, entre otras cosas porque bueno, para homologar la comunidad canaria al resto de las comunidades, ¿no? Es decir, bueno, pues si en otros lados hay institutos de igualdad, bueno, de la mujer se llamaban en aquel momento, ¿no? Bueno, pues Canarias también lo debe tener. Con los organismos de igualdad que tenemos en Canarias, bueno, pues hemos tenido en unos momentos relaciones más fluidas y en otros momentos relaciones menos fluidas, ¿no? ¿Ha sido un logro? Pues sí, ha sido un logro. Pero yo creo que no ha cubierto las demandas y las expectativas del movimiento feminista. Yo creo que no. ¿Cuál debe ser la relación? Pues yo creo que el movimiento feminista tiene que ser una avanzadilla, ¿no? Tiene que ser una avanzadilla, una observadora de la realidad, de los problemas, de las necesidades, de lo que hace falta, de lo que funciona y de lo que no funciona. Y debe ser, creo yo, el movimiento feminista una interlocución válida en las políticas de igualdad. Porque nosotras, el movimiento está desde fuera, ¿no? Es decir, nosotras observamos lo que se hace y a veces las políticas de igualdad que desarrollan las instituciones, bueno, pues tienen sus déficits, ¿no? Tienen sus, por la propia dinámica, ¿no? del ciclo, de los ciclos políticos, ¿no? Para cambiar la sociedad en profundidad y para llevar a cabo estos cambios profundos, necesitamos tiempo, ¿no? Necesitamos mucho tiempo para cambiar las mentalidades, para cambiar las costumbres, para cambiar la forma de… Y hay que buscar estrategias para eso, ¿no? Y claro, el ciclo político es de 4 años y las mentalidades no se cambian en 4 años. El ciclo político es uno y el ciclo de cambio y iba a decir de revolución, porque es que en realidad el movimiento feminista ha sido una revolución, ¿no? Ha sido una revolución en la perspectiva que tenemos en torno a la sociedad, en los cambios profundos que queremos operar y que esos cambios no se pueden producir si no empezamos en la juventud, pero más desde el momento, ¿no? en la educación, por ejemplo, ¿no? Desde la primera infancia hay que aplicar una mirada distinta para que los cambios se operen, ¿no? Y yo creo que eso ha faltado. Sobre todo por la premura, claro, porque si de 4 en 4 años vamos cambiando de políticas o repetimos las políticas sin hacer una evaluación de cómo funcionan, de lo que funciona, de lo que no, de por aquí vamos, por aquí no, estamos repitiendo y no funciona, pues vamos a cambiar, ¿no? Entonces, ya me fui de la pregunta, ¿verdad? Bueno, que la relación con las instituciones es compleja, ¿no? Es compleja. Y a veces yo creo que el movimiento feminista nos hemos sentido poco escuchadas por las instituciones, creo. Yo voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero lo voy a decir. Las administraciones somos un rollazo, porque estamos siempre atadas a un montón de cosas, ¿no? Y muchos frenos. Lo que no significa que, y ahora como ya estamos terminando, y no quiero terminar este conversatorio sin dejar de mentar lo que le dije antes cuando hablé de Ana, ¿no? De que, bueno, independientemente de esos frenos, ¿no? De esa falta de ir al pie de la sociedad, que yo creo que ninguna administración lo hace, ¿no? Yo que estudié Derecho, siempre hablábamos de cómo incluso las leyes iban muchos pasos por detrás de la sociedad, ¿no? Se hacen cosas buenas dentro de la administración. Nosotras, yo siempre lo pongo en valor, creo que cuando yo llegué aquí en octubre del 2023 y me senté con todo mi equipo maravilloso de la dirección insular, con Miriam, con Cristi, con Isma, con Isa y con Ana,
y ellas me explicaron, sobre todo Ana, ¿no? Porque como dije antes es la mamá del MET, la mamá del Marco Estratégico Tenerife Violeta. Cuando yo alcancé a entender el alcance, valga la redundancia, de ese elemento, ¿no? De esa hoja de ruta de la dirección insular, lo que se buscaba precisamente era que esas políticas de igualdad no se viesen afectadas por estos ciclos políticos tan cortitos, ¿no? Sino que se establecieran unas estrategias, unas líneas de trabajo y unos objetivos que intentar alcanzar, algunos que se alcanzan, otros que no, y ese seguimiento y evaluación que también es súper importante, porque efectivamente, ¿de qué sirve seguir aplicando políticas que luego no van a tener ese beneficio, ¿no? Yo creo que el Marco Estratégico Tenerife Violeta, que también es un documento pionero, Ana puede hablar mejor que yo y con más autoridad de esto, pero yo no puedo dejar de resaltarlo, porque me parece un elemento feminista y de políticas de igualdad brutal, que debería tener muchísimo más reconocimiento del que tiene, desde mi punto de vista como directora insular y como mujer y tinerfeña, lo digo abiertamente, ¿no? Es esa precisamente hoja de ruta que intenta no verse afectada de manera continua por esos ciclos y que además tiene un seguimiento y una evaluación que arrojan esos resultados de, oye, pues deberíamos cambiar un poco la dirección de aquí o de allá, ¿no? Y Ana, me gustaría preguntarte a ti ahora, yo lo siento, tengo que hacerlo, ¿qué destacarías tú, ¿no? ¿Qué reforzarías de nuestro marco, ¿no? Y si estás, bueno, que te iba a preguntar si estabas de acuerdo conmigo, entiendo que sí, ¿no? Que es un elemento, si no, te la llevas. Es un elemento, este marco, del que yo me siento muy orgullosa y efectivamente yo como quien dice, yo ya lo tenía criado cuando llegué a la dirección insular, pero me parece algo súper bonito. Además, nosotras que siempre hemos luchado mucho, lo dije antes, ¿no? Porque la cultura fuera nuestro elemento vehicular. Aquí está Inma, que es la persona que dinamiza nuestros clubes de lectura. Tenemos el CADG, que es el Centro Insular de Documentación, que también es un centro de asesoramiento, de efectivamente un fondo documental. Creo que nos hemos agarrado mucho a eso, ¿no? Y a este marco que nos marca el caminito que seguir, ¿no? Y cuáles son las prioridades que la propia sociedad tinerfeña, con esas 100 y pico, más de 110 entidades, que hay algunas de las entidades que están aquí que pertenecen a la RIC, nos dicen, como tú mismo has dicho, porque están en la calle y ven la realidad, oye, esta es la necesidad que se nos plantea, estos son los objetivos que debemos alcanzar, ¿no? Entonces, Ana, sí me gustaría que me dijeras, ¿no? Que tienes razón, te gustaría. Bueno, aparte. Bueno, a ver, de todas formas, María Eugenia fue agente clave en su día del marco estratégico, con lo cual ella también conoce cuál ha sido su trayectoria, ¿no? El marco estratégico, sobre todo, habla de estrategias, ¿no? Yo creo que es el único que tiene el nombre que lo identifica, porque es una estrategia, ¿no? A largo plazo. Está desde el año 2012 y espero que continúe muchos años más, ¿no? Ahora mismo me pongo con la abuela Cebolleta. Y porque dentro de nada, pues claro, la gente pues se va. A ver, como estrategia, yo fíjate, aquí María Eugenia también me conoce, yo el tema feminista soy mucho más rigurosa, ¿no? Yo no creo que nosotros tengamos políticas feministas, yo creo que nosotros tenemos políticas de igualdad transversales, ¿no? Nosotros hemos incorporado la perspectiva de género a la calle. Yo creo que ese es una de las innovaciones que hacemos. Primero tenemos una estrategia y hemos pretendido llevar esa transversalidad a la calle. ¿Cómo? Montando la RID, que es por consenso también. Sí, el otro día lo recordábamos, ¿no? En el 2012, que todo el mundo decía, ¿y yo qué voy a hacer si ustedes se lo llevan todo, ¿no? De las entidades, ¿no? Y bueno, o se apuntaban para un poco, pues como lo hace todo el mundo, con toda su legitimidad, ¿no? Para ser reconocida por otras, ¿no? Y por otros. En este caso, siempre lo decíamos, que quien quiera el marco que lo compre, ¿no? Que compre el marco. Aún así costó, llevamos ya un proceso importante, ¿no? Y ahora justo en estos 2 últimos años se ven los cambios, ¿no? Se ve cómo la gente se corresponsabiliza más, las entidades sociales
cada vez se corresponsabilizan más, cada vez entidades mixtas hacen actividad de igualdad, cada vez muchos hombres forman parte de la misma estrategia dentro de las entidades. Hay ejemplos incluso que merecen la pena nombrar, ¿no? Como en este caso, pues Femete, ¿no? Que ha sido uno quizás, además que venía de una actividad económica francamente masculinizada y fueron pioneros en hacer políticas de igualdad dentro del marco estratégico. Con lo cual, pues es una estrategia que busca la mejora continua, además, ¿no? Decimos, si no me criticas, no lo estoy haciendo bien, ¿no? Eso también ha sido una constante, ¿no? De ver qué dicen las otras y los otros y yo me callo, ¿no? Aprender a escuchar y aprender a callar, ¿no? Y recoger lo que cada uno aporta para nosotras superarnos, ¿no? Tenemos un deber social, ¿no? Un deber desde mi posición ahora como profesional, ¿vale? Como funcionaria. Yo creo que sí tenemos un deber social, tenemos un compromiso social que tiene que estar independientemente de lo que políticamente venga. Afortunadamente también te digo, hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Hemos tenido desde que se crea el marco estratégico, todos los que han venido y todas las que han venido han sido conscientes de la importancia, ¿no? Es decir, que por ese lado también es algo satisfactorio decir, entienden el método, ¿no? Que es tan importante que se entienda la estrategia. Y eso lo han entendido. Y nos han apoyado y van a seguir apoyándola. Depende también de quién venga, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar. Pero mientras tanto, nosotras seguimos impulsándola. No solamente es el marco, es el CIADG, es decir, cuando nosotras ideamos lo que era las políticas de igualdad, las ideamos desde distintos marcos. Ideamos un centro, donde era un centro de recursos, de apoyo a las mujeres, un servicio solo para mujeres, que ya desafortunadamente no está, pero teníamos, siempre lo decimos, una cosa que es la medida de acción positiva, que sería el centro, como medida de acción positiva, donde fundamentalmente son mujeres, hacemos actividades solo para mujeres, y una medida transversal que sería el marco, ¿no? Esas son como donde nos movemos. Dentro del CIADG hay acción positiva y hay transversalidad, y dentro del marco hay acción positiva y hay transversalidad, porque no puede haber transversalidad sin acción positiva, ¿no? Eso ya lo tenemos clarísimo. Y en ese sentido, pues sí, es complejo porque además no todo el mundo lo entiende de la misma manera y sobre todo yo creo que políticamente, lo puedo decir porque para eso estoy aquí, si no, no me hubiese preguntado, creo que políticamente no se vende bien, eso sí, vender en el mejor sentido de la palabra, no se transmite bien, porque puede ser transferible a cualquier otro plan estratégico de cualquier naturaleza. Somos pioneras, no solamente somos pioneras, sino que somos las únicas que lo hacemos en todo el Estado español reconocido. Es decir, no hay otro. Este planteamiento de consensos, de compromisos, de corresponsabilidad. Bueno, aquí estoy viendo compañeras que también están en la RIN, ¿no? Que son de la Comisión Interdepartamental del Cabildo, ¿no? Estefanía por aquí, ¿no? De Agricultura. Es importante esto que estamos haciendo. Es importante tener una comisión interdepartamental que también es transversal y que ellas hacen acciones positivas. Esto es la configuración de una política de igualdad institucional que, para mí, sin ser feminista, sí que traspasa una política institucional que sea sola de la unidad de igualdad. Y eso sí que lo hemos conseguido. Después de la bronca, agradecerte enormemente que también hayas tenido la deferencia de participar y de ofrecerte desde el primer momento para estar aquí. Creo que es muy importante, independientemente de que ahora por circunstancias de la vida esté como directora del área en el que trabajas. Sabes que te admiro muchísimo personalmente y que te lo he dicho muchas veces, aunque te diga que eres doña no. Me encanta trabajar contigo por esa visión tan amplia, ¿no? Y ese trabajo colaborativo que yo siempre he defendido mucho, que siempre intento recalcar en todas las intervenciones que tengo, porque me parece la única manera efectiva de poder implantar estas políticas que todas tenemos en mente, ¿no? Que este deber social que tenemos de implantarlas, ¿no?
yo creo que es el único, pero fíjate, además lo decías tú, no solo en nuestras políticas, no solo en nuestras materias, sino cualquier otro nivel, ¿no? Creo que colaborar y hacer cuestiones de la mano de los demás y de las demás es absolutamente trascendental para implantar de fondo cualquier cosa que te plantees en la sociedad, ¿no? Y como entiendo que ya el tiempo está pasado, voy a terminar agradeciéndole a mis compañeras de corporación, a la vicepresidenta, a doña Eulalia, a doña Blanca Pérez, consejera de Medio Ambiente, y a Candelaria Padrón, mujeres también feministas, mujeres también comprometidas con las políticas de igualdad. Blanca, además, ella que se ha movido en entornos muy masculinizados, siempre ha mantenido una actitud muy luchadora con los derechos de la mujer, y no quiero terminar sin decirlo. Y por supuesto, María Eugenia, no puedo levantarme de aquí sin agradecerte nuevamente, decirte otra vez que soy una admiradora de tu trabajo, que me pareció un lujo cuando Ana me dijo, oye, yo puedo hacer que María Eugenia venga. Yo me volví loca, me pareció algo maravilloso, y decirte que, bueno, que las puertas de este cabildo están abiertas, que espero que volvamos a encontrarnos para hacer un acto parecido o igual o con otro contenido, porque creo que eres una persona que tiene mucho que seguir aportando, mucho que aportarme a mí como mujer y como política también. Creo que escuchar, que es uno de los elementos que acabas de mentar, es muy importante para las personas que ostentamos responsabilidades políticas, y de verdad que muchísimas gracias por el día de hoy y por todo el trabajo que has hecho a lo largo de tu vida y todo ese legado que efectivamente es importantísimo para nuestras jóvenes y para las que estamos hoy también en esta sociedad. Muchísimas gracias.